Domingo 24 del tiempo ordinario. Primera lectura, tomada del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 5 al 9. El Señor me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaré defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, hermanos, respondemos a esta primera lectura con el Salmo 114. Ustedes todos dirán: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Segunda lectura, tomada de la Epístola a Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 18. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos de alimento diario, y que uno de vosotros les dice: Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no les dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, por sí sola está muerta. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 28, versículos del 27 al 35. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Convencidos de que Dios nos llama y nos enseña el camino para abandonarnos a nosotros mismos y seguirlo a Él,
elevamos al cielo nuestra oración final. Señor Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos de bondad y haz que te sirvamos con todo el corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Hermanos y hermanas, complacidos como siempre de su fiel compañía, desde esta su comunidad de anunciar el Evangelio, deseamos para todos que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.